Con el Evangelio de este 14º domingo tiempo ordinario ciclo B, termina lo que podemos llamar una etapa de la predicación de Jesús o de la presentación que San Marcos va haciendo de Jesús y su obra, junto con las reacciones que provoca. Y pues termina con un panorama de fracaso, la incredulidad precisamente de los más cercanos. Incrédulos. El mismo Jesús se extraña de la poca fe de sus paisanos. Es un retrato muy humano, nada mitificado. No puede hacer milagros que serían inútiles porque ve que no tienen fe. Las lecturas que corresponden a este domingo nos presentan pues el panorama de la incredulidad, también la de la Ezequiel y la de San Pablo, aunque por lo general, pues como ustedes saben, la segunda lectura no tiene coincidencia en mensajes con las otras. Es un aspecto muy actual para los cristianos que vivimos y queremos anunciar el Evangelio en el mundo de hoy. Antes de escuchar la lectura de Ezequiel, hay que mencionar lo siguiente. El profeta, ante el rostro de Dios, cae al suelo. Se considera incapaz de realizar la más mínima actividad en orden a la salvación de su pueblo. Esta distancia infinita que le separa de Dios es señalada con la expresión hijo de hombre. El hombre ante Dios, recuérdalo, solo puede poseer la grandeza de su disponibilidad para servir a Dios, como lo dice el profeta Daniel en el capítulo 8, versículo 9. El Espíritu de Dios hace recobrar al hombre su verticalidad y lo lanza a la acción. El hombre, movido por el Espíritu, se lanza a la lucha y se convierte en testimonio de una nueva fuerza que está presente en la historia. Dios confía al hombre una misión y esta misión va unida a una lucha continua. El llamado se coloca al lado de Dios, que en definitiva es colocarse al lado del hombre y trata de destruir su negatividad y hacerlo según Dios. En el centro de la rebeldía de Israel, la separación de Dios, suena una palabra salvadora. Así dice Yahvé. La palabra de Dios es una fuerza introducida dentro de la historia que por necesidad producirá sus frutos, como lo dice el profeta Isaías. Pero el profeta que ha dicho sí a la palabra se coloca en un camino de soledad y sufrimiento en continua lucha con todo. Solamente el yo estoy contigo de Yahvé es su fuerza y en él apoyado prolonga la lucha a lo largo de su existencia. Escuchemos la lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ezequiel fue un profeta pues, que compartió con sus contemporáneos el destierro de Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. El pasaje que se lee en esta oportunidad es desolador. Dios mismo le manda que hable al pueblo, pero a la vez le avisa que no le escucharán, porque es un pueblo rebelde y son testarudos y obstinados. A pesar de eso, tiene que hablar como profeta, aunque no le hagan caso, y así sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Igual que tú,
en tu casa, en donde estés, de repente hasta en un grupo, en una hermandad. El salmista se pone de la parte del profeta que no le hacen caso, pero no pierde la esperanza, si tomas atención al salmo, y pide a Dios que le ayude en esos momentos tan críticos. Misericordia, dice Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Es hermosa la comparación de los siervos que están atentos a los deseos de su amo. Los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia, dice. Antes de escuchar la lectura, tengo que mencionarte que Pablo alude a las revelaciones recibidas, pero para que no se engría, Dios le ha dado un aguijón clavado en su carne. Un mensajero de Satanás, con permiso de Dios seguramente, no es la concupiscencia de la carne común a todos. Tampoco parece ser la resistencia que oponen los israelitas, su carne, al Evangelio. Probablemente es una enfermedad crónica, molesta, con ataques agudos, quizá de la vista. Debía de ser grave estorbo en la predicación, por lo que insistentemente, 3 veces, como Jesús en Getsemaní, como debe ser la oración para ser escuchada, ha rogado a Dios que se lo quite. Pero Dios sabe mejor lo que nos conviene. La humillación mantiene a raya el orgullo. Nos basta con su gracia. En nuestra flaqueza se muestra el poder de Dios y que el éxito se debe solo a Él, como dice la segunda carta a los Corintios. Por eso Dios elige instrumentos débiles. Pablo ha comprendido, ya no hace esa petición. Se gloría en sus flaquezas, en las que experimenta y muestra la fuerza de Cristo. Cuando estoy débil, dice, entonces es cuando soy fuerte. Mira tú, toma atención a eso. Escuchemos la lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no tenga soberbia, me ha metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido: Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. El último pasaje que en el leccionario dominical se lee de la segunda carta a los Corintios también es una página patética. Pablo confiesa las debilidades que experimenta en su vida: insultos, privaciones, persecuciones, dificultades de todo tipo. Es misteriosa la alusión a una espina que le han metido en la carne y el ángel de Satanás que me apalea, dice. ¿Alguna enfermedad corporal será? ¿Dificultades de tipo espiritual? A pesar de todo, no pierde la confianza. Eso le hace humilde, para que no tenga soberbia. Y lo único que puede aportar de propio son precisamente sus debilidades. Pero cuenta con la ayuda de Dios. Dice, te basta mi gracia, residirá en mí la fuerza de Cristo. Entonces, experimenta que cuando soy débil, entonces soy fuerte, lo dice. Antes de escuchar el Evangelio, te comentaré que la visita de Jesús a Nazaret
formula unos interrogantes sobre la persona de Cristo. No comprenden los de Nazaret la realidad mesiánica de Jesús por quedarse en la simple apariencia externa, y la no aceptación de Jesús como Mesías, que es la incredulidad de los nazarenos, de sus paisanos, impide que se realicen entre ellos los signos salvadores. Se descubre entonces una nueva dimensión de la fe, aceptar a Jesús en su humanidad salvadora, pero superando lo que su misma humanidad pueda ofrecer de obstáculo para descubrir su mesianidad y divinidad. La fe en Jesús no termina en su humanidad, pero la supone y la acepta. Por eso la fe aboca a una decisión a favor de Cristo y a una confesión de Cristo ante los hombres. Dos facetas esenciales en la vida cristiana. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Luego de haber escuchado la segunda lectura, te comento que después de resucitar a la hija de Jairo en Cafarnaúm, Jesús va a su pueblo, Nazaret. Allí se encuentra con una acogida fría. Predica en la sinagoga, pero lo único que consigue es que sus paisanos se pregunten de dónde le vienen esa sabiduría y esos milagros que dicen que hace. ¿Cómo lo ves? Ellos le conocen sencillamente como el carpintero, el hijo de María, y conocen también a sus hermanos, que ya sabemos que en las lenguas, eso recuérdalo, semitas puede significar también primos y demás parientes. ¿Mm? Por eso les resultaba pues escandaloso. Jesús se extraña de la falta de fe de sus propios paisanos, hasta de sus parientes, y no pudo hacer allí ningún milagro. No porque los milagros o las curaciones dependan de reacciones psicológicas, sino porque Jesús quería que sus milagros no quedaran solo en la mera admiración, sino que condujeran a la fe en Él. Y se marchó a otros pueblos a seguir predicando. Se cumple lo que dice Juan en el prólogo de su Evangelio. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Lo experimentó el profeta Ezequiel, que estaba compartiendo con sus paisanos la desgracia del destierro, pero no le escucharon lo que les decía de parte de Dios. Lo experimentó San Pablo, que además de muchos éxitos pastorales, tuvo también momentos de fracaso en que tenía, escucha bien, la tentación de abandonar su misión apostólica porque solo encontraba dificultades y persecuciones. Algo así sentirás hoy. Lo experimentó sobre todo Jesús, que había sido aplaudido en otros pueblos y se había alegrado de la fe de Jairo, por ejemplo, y de la buena mujer que se curó de su hemorragia. Pero cuando llegó a su pueblo, a Nazaret, se encontró con la incredulidad.
Según San Lucas, no solo le hicieron el vacío, sino que después de una admiración inicial provocó la ira de sus paisanos y estuvo a punto de ser despeñado por un barranco. Las preguntas que suscitó su predicación en los nazarenos, en sus paisanos, estaban bien formuladas. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿De dónde le viene la sabiduría y el poder milagroso que muestra? La extrañeza de sus paisanos puede considerarse de una manera lógica. ¿Cómo puede venir de Dios un carpintero de nuestro pueblo al que hemos visto crecer desde niño? Pero no supieron pasar de esas preguntas a la conclusión que hubiera sido más lógica. Dios debe estar de su parte porque si no, no podría hacer lo que hace. Les faltó eso. Se quedaron bloqueados en la pregunta. Desconfiaban de Él. Tal vez también porque sintieron celos de que en otros pueblos como en Cafarnaúm hacía milagros y en el suyo no. Puede ser. Lo que hacía les escandalizó y no creyeron en Él. Entre otras cosas, porque venía como un Mesías demasiado sencillo, un obrero humilde, sin cultura, a quien conocen desde niño, ellos pensaban así, y no como un liberador enérgico y poderoso como esperaban. Nada que ver con eso. La conclusión de Jesús es bastante amarga. No desprecian a un profeta más que en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. A Jesús debió dolerle esta falta de fe. El anciano Simeón ya había predicho que aquel niño iba a ser piedra de escándalo y señal de contradicción. La increencia, te cuento, ha existido entonces siempre y también en nuestro tiempo sucede. La fe es muchas veces incómoda y exigente. Cuando no interesa el mensaje, y el de los profetas y sobre todo el de Cristo, es siempre incómodo. Se desacredita o se persigue y elimina al mensajero. Así es, lo que predicaba Jesús no coincidía con las convicciones de sus contemporáneos. Más bien, te cuento, sacudía los cimientos de todo su sistema religioso, como puedes haberte dado cuenta, no solo de los escribas y fariseos, sino también, según parece, de sus paisanos. Un profeta siempre resulta molesto, fastidia, incomoda. Si le aceptan, tienen que aceptar lo que predica. Lo mismo pasa ahora. Lo que predican el Papa o los obispos, o en general los cristianos, siguiendo el Evangelio, puede no coincidir con lo que le gusta a la mayoría y sobre todo a los dirigentes de la sociedad, que fácilmente encontrarán excusas para rechazarlo. Sí, de hecho, es más cómodo refugiarse en el agnosticismo o en la indiferencia o en lo que se puede llamar prescindencia. Es mucho más fácil. Encontrarnos en un ambiente de increencia nos puede saber mal, pero no debería extrañarnos y mucho menos desanimarnos. Pero peor sería entonces que nosotros mismos, los de su casa, los que nos llamamos cristianos practicantes, escuchamos su palabra y celebramos su Eucaristía, fuéramos flojos en nuestra fe y por la excesiva familiaridad o la rutina no tuviéramos todo el aprecio y el amor que Cristo se merece. No solo el mundo, sino nosotros mismos podemos mostrarnos poco inclinados a hacer mucho caso de los profetas que Dios sigue enviando.
Esta voz profética nos la hace oír Dios a veces por medio de personas importantes o de acontecimientos eclesiales solemnes. Pero otras veces lo hace desde la sencillez de la vida diaria y a través de personas nada importantes, que nos dan ejemplo de fidelidad y de verdadera sabiduría. Puede ser de Santa Teresa de Calcuta o la familia que está al lado, que tal vez nos está dando un testimonio clarísimo, si queremos verlo, de vida según el Evangelio de Jesús. Y continuamos tranquilamente nuestro camino, apoyados en mil excusas con las que pretendemos dejar en paz nuestra conciencia. Pero, volviendo a la incredulidad de nuestro ambiente, de nuestro contexto, de nuestro alrededor, no debe conducir a un profeta a la cobardía o a la dimisión. No debe dejar de hablar y dar testimonio. Ezequiel dice que en los momentos más críticos el Espíritu entró en mí, me puso en pie y le mandó que siguiera hablando. Le hagan caso o no te hagan caso, escúchalo. La responsabilidad será de ellos y así sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Tampoco logrará nadie que San Pablo calle, por muchas veces que le detengan y le metan en la cárcel y le azoten y le amenacen. Jesús tampoco se desanima ante el fracaso. Recuérdalo, siguió recorriendo los pueblos de alrededor enseñando. El rechazo de Nazaret puede considerarse como símbolo de rechazo de todo Israel, pero él no cede en su misión y predicará hasta el final, aunque su palabra valiente le conduzca a la cruz. También a los ministros, misioneros, catequistas y padres cristianos de hoy se les podría decir lo que a Ezequiel. Sigue hablando, aunque no te hagan caso. Sigue hablando, al menos que hayan oído la voz de Dios. Si no te hacen caso, será responsabilidad de ellos. Debemos cuidar de acrecentar nuestra propia fe y a la vez no cejar en nuestro empeño de ayudar a los demás también a crecer en la suya sin esperar necesariamente frutos a corto plazo. En absoluto. Mantente animado, animada. En nuestra vida cristiana, sobre todo, si tenemos un ministerio evangelizador que cumplir, somos frágiles y podemos pasar momentos de desánimo y de fracaso. Yo lo he pasado, como el que anuncia el mismo Dios al profeta Ezequiel. Puede suceder. San Pablo no era tampoco un superhombre, ni un héroe. No, si de algo se gloriaba, es de su debilidad. Tuvo éxitos pastorales y momentos pero muy consoladores en su vida, incluso con visiones extraordinarias que él no se atribuía a sí mismo, sino a la gracia y la ayuda de Dios. Pero hoy le hemos oído enumerar sus debilidades, que a veces le venían de fuera, insultos, persecuciones, o el emisario del demonio que le apalea, y otras desde dentro, privaciones, o esa espina en la carne de que habla. El mismo Jesús, rodeado a veces del fervor agradecido del pueblo, otras experimentan lo que es la incredulidad. Se extrañó, dice, de su falta de fe, lo dice San Marcos. En sus últimas horas llenó su vida un gusto amargo de fracaso y su alma supo de la tristeza y del miedo ante la muerte. También nosotros somos débiles. No tenemos mucho de qué gloriarnos. Tal vez como San Pablo,
ya hemos pedido 3 veces al Señor vernos libres de esas dificultades. Es bueno que hagamos nuestra la advertencia de Dios a San Pablo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Tal vez nuestra debilidad es la mejor disposición de humildad para que sea eficaz nuestro esfuerzo misionero. Nos daremos cuenta que no somos nosotros el centro de la historia ni los que salvamos el mundo, sino solo mediadores de la gracia de Dios. Así residirá en mí la fuerza de Cristo, dice la palabra, y que cuando soy débil entonces soy fuerte. Esta visión humilde nos ayudará a relativizar las dificultades que encontramos por el camino y saber sacar provecho de ellas. Seguro que además nos hará más comprensivos con los demás cuando los veamos con debilidades o fallos. Tal vez no llegaremos al grado de asimilación que San Pablo tenía de estos momentos de debilidad en su imitación de Cristo. Vivo contento en medio de mis debilidades sufridas por Cristo. Pero no tenemos que caer en el pesimismo, el escepticismo, no. En todo caso, sentir nuestra propia debilidad nos hará orientar más decididamente nuestra vida y nuestro trabajo hacia Dios, que es quien nos da fuerza y quien salva al mundo.